Esto con respecto a este par de placas, ¿ya? Uno puede tocar, ¿ya? O también puede ejecutar, ¿ya?, un tema, y aquí viene justamente una de las ventajas de esta configuración. Uno puede tocar un tema en una octava manteniendo la posición relativa de las notas, ¿ok?, en esta octava, como en esta otra de acá, ¿ok? Cosa que no puede darse en este tipo de instrumentos afinados en escala estándar, ¿ya? Donde, por ejemplo, si uno quiere tocar el típico baila caporal, entonces ahí tenemos que cambiar de hilera, ¿cierto? Empezar aquí, en lugar de... Así que ahí tendríamos una ventaja con respecto a la posición de ejecución, otra ventaja con respecto a el alcance y el rango del instrumento en un corto espacio, digamos, horizontal. Y si le agregamos la placa de, entre comillas, sostenidos, ¿ya?, ¿ya? Aquí tenemos el fa sostenido, aquí debería estar el re sostenido, obviamente, ¿ya? El do sostenido está incluido en esta placa de acá, por lo tanto este de aquí sería un la sostenido, y por eso la forma tan extraña que adopta con esa separación tan grande, digamos, en la nota musical, porque justamente pasa de un re sostenido directamente a un la sostenido de la octava anterior o de la escala anterior, ¿ya? Así que esa es la lista de ventajas que tiene esta configuración tan extraña, ¿ya? ¿Ok? Pero aquí vienen las desventajas, y por eso lo más probable es que desarme este instrumento y haga instrumentos más simples, o una configuración más simple. La desventaja es que justamente uno tiene que reaprender a tocar varias cosas porque uno ha estado acostumbrado durante años a tocar en una escala sin problemas, por lo menos para los que llevamos años tocando este tipo de instrumentos andinos. ¿Ya? Eso es una desventaja porque cuesta la ejecución en este instrumento de 3 placas, ¿ya?, con respecto a este instrumento que ya he mencionado, que para mí es la configuración más sencilla de ejecutar, que tiene la desventaja obviamente que no tiene un rango amplio sin ocupar tanto ancho, ¿ya? O sea, si uno quiere alcanzar más graves tiene que obligatoriamente en un mismo instrumento agrandarlo, lo cual no es muy cómodo desde el punto de vista de transporte, especialmente por temas de espacio, ¿ok? Y por eso a mí me parece más ventajoso la ejecución, porque si uno quiere puede hacer un instrumento que tenga una porción de esto y hacerlo aparte, tener 2 instrumentos, en este caso cromáticos, ¿ok?, si quiere ampliar su rango. Esa es una opción. Si no quiere hacer instrumentos tan anchos como yo en algún momento vi instrumentos reales de Fernando Chepo Sepúlveda allá en Antofagasta, que en sus presentaciones en vivo, que bueno, en realidad eran más bien una especie de mostrario de instrumentos con alguna música de fondo y él interpretando distintos tipos de viento, especialmente como carinas, zampoñas, quenas, moseños, todo eso. Y claro, el tema es que yo prefiero instrumentos más compactos y con mayor rango, como por ejemplo este que tenemos aquí. El problema, volviendo a la desventaja, esto es un enredo de cosas, lo sé, lo tengo claro, no está muy bien explicado, pero
no tengo otro instante en el cual poder grabar esto. Por lo tanto, este video no es para nada didáctico, por si acaso. Es más bien un autorrecordatorio incluso. ¿Bien? Entonces la desventaja que tiene es que la ejecución es un poquitito compleja, ¿ya? Si yo, por ejemplo, toco, ¿cómo se llama esta? Bachata Rosa de Juan Luis Guerra. ¿Ya? Aquí usé un sostenido, que es el fa sostenido. En esta escala de este instrumento puede ser más fácil tal vez. ¿Ya? Tampoco soplé el tubo entero. Pero aquí, lamentablemente, es más difícil su ejecución debido a que el fa sostenido lo tengo aquí, acá, y el resto de las notas las tengo repartidas acá abajo. Entonces, reaprender un montón de temas que yo ya me sé en esta, para mí, personalmente, va a ser muy difícil. ¿Bien? Y claro, no podía decir a priori, antes de mandarlo a hacer o no, si podía tener esa dificultad. Entonces decidí mandarlo a hacer y comprarlo, obviamente, y ver si efectivamente era como yo pensaba, y tiene las ventajas que he mencionado, pero tiene la desventaja de que es más difícil su ejecución, pero no solamente porque es un instrumento con este orden de notas, sino que en general, para mí personalmente, es más difícil la ejecución en 3 placas, ¿ya? Repartidas como sea, en cuanto a notas, que un instrumento de 2 hileras que se puede considerar el que tengo aquí, ¿cierto? Y claro, la filosofía del quenacho, que está incluido en este instrumento, igual es válida. Y puedo, por ejemplo, prescindir de la escala que me aportan los sostenidos y quedarme con estas dos. Ante lo cual, claro, estaría limitado a un cierto tipo de escalas y no podría hacerlas todas, ¿ya? Excepto tal vez en tubos más grandes, o sea, más agudos, donde uno puede y tiene ese rango de flexibilidad, se puede decir, ¿ya? De poder hacer un medio tono más abajo, ¿ya? A partir de un cierto tipo de diámetro. Y eso como desventajas, ¿ya? De ejecución especialmente, y de memorización, que van de la mano, por supuesto, con respecto a este tipo de instrumento cromático de 3 hileras, pero con la configuración que les mencioné. Cuando hacemos el repaso: la, si, do, do sostenido, re, mi, fa, sol, y así se continúa. La, si, do, el do sostenido está ahí, y así, ¿ya? En cambio esto tiene la sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, re sostenido, y así. ¿Ok? Eso sería con respecto a este instrumento, que lo más probable es que desarme, ¿ya? Debido a la poca comodidad que me aporta personalmente en su ejecución. O sea, si tuviera que volver atrás y tener un solo instrumento cromático con un amplio rango y no tan ancho, ¿ya? Sería este, y hubiera aprendido a tocar todos los temas en este instrumento y no habría podido, o sea, no habría tenido problemas en ejecutar a estas alturas de mi vida cualquier melodía con este instrumento, ¿ya? Pero no es muy usual, tal vez se dificulte enseñar y aprender, por supuesto, su ejecución
especialmente para personas que no están muy familiarizados con las notas musicales, o que no tengan oído absoluto, o que simplemente necesiten que estén escritas las notas ahí. ¿Ya? Lo cual no sería problema tampoco. Yo tengo otros instrumentos que tienen las notas, y no por un tema, digamos, de aprenderlo yo, sino que para poder enseñar a otros a tocar, ¿ya? Porque me pasaba que yo tenía esos instrumentos, por ejemplo como este, y le decía, oye, tócate un sol, y resulta que ellos tenían un instrumento igual, ¿ya? Y no sabían cuál era el sol, ni siquiera tocándolo, y digamos haciéndolo sonar para que conectara con la nota sol que se tiene grabada. Y resulta que didácticamente eso era un desastre. Por lo tanto, ahí opté por escribir las notas o pegarles cinta masking con las notas escritas ahí a cada tubo, ¿ya? Lo cual no es tan tan profesional, pero sí es muy didáctico, ¿bien? Y tampoco estéticamente se ve muy bien. O sea, yo tomaba como ejemplo las zampoñas de grupos connotados, destacados, como Quilapayún, Inti-Illimani, Yapu, Aracpacha, Marcamaru, y ninguno de ellos, según lo que vi, tenía las